Los nazis libran una batalla de tecnología. Fue uno de los diseños más influyentes de la tecnología armamentística alemana en la Segunda Guerra Mundial. Un increíble proyecto de armas secretas. Hitler estaba convencido de que cuanto más grande fuera, mejor. Y algunos de los proyectos de ingeniería más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial. Diseñados para acabar con los enemigos del Tercer Reich. Es tan elegante que parece sacado de una película. Me imagino cómo tuvo que ser verlo en el aire en 1944. Impulsadas por las fanáticas ambiciones militares de Hitler y creadas para causar pavor en sus enemigos. Estas son las historias que hay detrás de la innovadora tecnología de las máquinas de guerra de Hitler. Lo mejor de nazi megaestructuras, las máquinas de guerra de Hitler. A lo largo de todo su mandato, Hitler está obsesionado con el desarrollo de armas maravilla. Unas máquinas de alta tecnología diseñadas para infundir miedo en los corazones de sus enemigos. Para dominar los mares, Hitler planea ampliar el programa de los submarinos alemanes conocidos como U-Boats para construir uno gigante. 1935. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles prohíbe a Alemania construir submarinos. Hitler incumple el tratado ya que está decidido a ampliar sus fuerzas armadas y construir nuevos submarinos. Cuando estalla la guerra en 1939, Hitler cuenta con 57 submarinos. Una flota pequeña, pero mortal. Solo en 5 meses, de junio a octubre de 1940, los submarinos nazis hundieron 311 barcos aliados. Alentado por su éxito, el gran almirante Karl Donitz quiere más. Estos submarinos fueron cruciales para que Alemania pudiera frenar el comercio exterior de Gran Bretaña, que era muy importante para ganar la guerra. El almirante Karl Donitz presionaba constantemente a los responsables de la Kriegsmarine diciéndoles: por favor, dejadme construir más submarinos, son la clave. Tenía toda la razón. Hitler no necesita ser tan persuasivo y ordena la ampliación inmediata del programa de construcción de U-Boats. Durante los 3 años siguientes, los nazis construirán una flota de más de 350 U-Boats. Estos submarinos cubren todo el océano Atlántico, desde América hasta el Mediterráneo, desde el Ártico a la costa sudafricana. Al principio de la guerra, el pilar de la flota es el Tipo 7. Es pequeño, barato y rápido de construir. Un modelo del Tipo 7 destaca como el principal navío de ataque. Parado en una remota playa de la costa báltica de Alemania, se encuentra el último ejemplo de esta temible tecnología nazi. Este es el Tipo 7C. La clave estaba en la proa. Estaba diseñado casi como un barco para navegar por la superficie durante todo el tiempo. La forma de la proa lo hacía más rápido y se podía mover más fácilmente entre las olas. También estaba diseñado para luchar en la superficie. Contaba con varias armas. Tenía un cañón de 88 milímetros en la parte delantera para disparar a otros barcos. Y un armamento antiaéreo en la parte trasera. Aquí tenemos las aspas del barco. Había 2, una a cada lado, y servían para mover estas hélices. Puede que no parezcan muy grandes, pero tenían la potencia suficiente para que el barco alcanzara los 30 kilómetros por hora. La velocidad del Tipo 7C en la superficie es 15 kilómetros por hora más rápida que la de muchos barcos aliados. Puede alcanzar con facilidad los convoyes mercantes. Al principio de la guerra, el Tipo 7 tiene muchos éxitos, pero el almirante Karl Donitz tiene un plan mejor. Utilizar tecnología más avanzada y destrozar a los aliados en el mar. A comienzos de 1941, un programa secreto de armas nazis desarrolla un nuevo U-Boat con el potencial suficiente para ocasionar graves pérdidas a los barcos aliados.
Es la idea del Dr. Helmut Wolter, un pionero ingeniero alemán. Helmut Wolter era un genio, eso seguro. A los alemanes se les da muy bien reconocer al genio y recompensarlo como tal. Wolter llevaba desarrollando unidades de propulsión de cohetes tanto para submarinos como para aviones desde 1934. Su creación más famosa es el motor cohete empleado en el avión Messerschmitt, Me-163. El motor funciona gracias al arma secreta de Wolter, un supercombustible que él mismo ha creado usando el volátil peróxido de hidrógeno. En un U-Boat, ese combustible puede lograr que se mueva más rápido y que permanezca sumergido durante más tiempo. Un submarino con motores diésel tiene que estar en la superficie para que funcionen, pero uno impulsado por peróxido de hidrógeno puede mantener los motores a pleno rendimiento a la profundidad que quiera. Donich consigue financiación para que Wolter desarrolle un barco para poner a prueba sus ideas submarinas. La embarcación experimental recibe el nombre en clave de V-80. Wolter diseña un casco con la forma de un 8. La sección inferior se usará para almacenar el combustible a base de peróxido de hidrógeno. En la sección superior estarán el motor y los tripulantes. Para mejorar el rendimiento del V-80 bajo el agua, Wolter también diseña un casco exterior aerodinámico sin armas externas para reducir la resistencia. Tenía una forma nueva que en aquella época definían como más parecida a la de un pez que a la de un barco. En las primeras pruebas, el submarino alcanza velocidades submarinas de unos 45 km por hora. Era 3 veces más rápido que el tipo 7. En noviembre de 1941, Wolter está preparado para mostrar el V-80 a los altos mandos de la Armada. Con solo 22 metros de longitud, este pequeño navío alcanza, sumergido, la increíble velocidad de 52 kilómetros por hora. El V-80 supuso un gran avance en el campo de la tecnología de propulsión, pero era demasiado pequeño, no tenía alcance suficiente y carecía de armas. Wolter comienza a modificar su diseño, cogiendo lo mejor del V-80 y convirtiéndolo en una máquina de guerra. Wolter tiene luz verde para construir un barco de combate más grande basándose en su V-80. Lo llama Tipo 18. Pero cuando comienza su construcción, aparecen los problemas. Uno de sus grandes problemas viene provocado por el combustible de alta tecnología a base de peróxido de hidrógeno. Una flota de este tipo de submarinos necesitaba una cantidad enorme de peróxido de hidrógeno, una cantidad que Alemania no podía producir. Sin un suministro de combustible garantizado, además de un problema en la construcción de una turbina, el proyecto queda archivado. A pesar de este contratiempo, el principal concepto de Wolter no morirá. Los principios detrás de ese proyecto, la idea de crear un submarino que fuera realmente un submarino y no solo un sumergible que pudiera moverse rápidamente tanto bajo el agua como por la superficie, eran realmente revolucionarios. La solución es el tipo 21, que mantiene el diseño aerodinámico en forma de 8 del casco del tipo 18. El submarino cuenta con motores eléctricos y diésel y un giro adicional. En la parte inferior del casco se encuentran unas enormes baterías 3 veces más grandes que las del tipo 7. El tipo 21 medirá más de 76 metros de largo y 6 metros de ancho. Mide más del doble que el tipo 7. Hoy en día, el único ejemplo que existe de esta superarma submarina está atracado en un puerto en el norte de Alemania. Este es el U-Boat tipo 21. Y era completamente diferente a los submarinos que había habido hasta entonces. Tiene más forma de cuchilla que de barco, es elegante y aerodinámico y estaba diseñado para luchar bajo el agua. Era un arma de guerra nueva y terrible. Nick Bradbeer, especialista en arquitectura submarina, examina el arma que cambió la imagen de la guerra submarina.
Esta era la razón por la que el tipo 21 conquistó los mares. Tiene 20 torpedos en esta sala. Debían ser absolutamente devastadores. Aquí en la cubierta superior es evidente lo bien hecho que está. La optimización es muy visible. Desde aquí podemos ver las líneas tan definidas de los lados. Estos volardos son la única obstrucción importante que hay en la cubierta superior. Cuando el barco se sumergía, esto se introducía bajo la carcasa para que la cubierta estuviera despejada. Y algo parecido ocurría con estas barandillas. Eran muy importantes al andar por la cubierta superior, pero se podían desmontar y se guardaban abajo. Estamos llegando a la parte delantera, a la proa de la cubierta superior. No es la proa con forma de barco que tenían los submarinos anteriores. La parte delantera tiene un final redondeado. Lo que tenemos aquí son los dispositivos hidráulicos delanteros que se utilizaban para controlar la profundidad del submarino. A altas velocidades podían doblarse e introducirse en estas ranuras. Aunque es mucho más grande que el tipo 7, su aerodinámico casco produce una firma acústica menor, lo que dificulta que los sistemas de sonar de los enemigos lo detecten. Pero lo que lo hace revolucionario es la tecnología albergada en su futurístico interior. Este es el centro neurálgico del submarino. Es un motor eléctrico enorme. 5.000 caballos de potencia empujan las hélices logrando que alcance los 32 km por hora sumergido. El tipo 7 solo avanzaba a 12 o 13 km por hora bajo el agua. Este era 2 veces y media más rápido. Era un enorme paso adelante y eso le permitía al tipo 21 luchar bajo el agua. Estas eran las baterías. Eran características del tipo 21. 236 toneladas de baterías llenan el casco inferior, suficientes para que el barco funcione durante 11 días. Es un espacio bastante amplio y solo es una parte del total. Hay otra parte al otro lado y además otro nivel más abajo. Son básicamente baterías de coche gigantes. Desafortunadamente, aunque almacenaban grandes cantidades de energía, necesitaban un mantenimiento muy regular mientras se usaban. Como vemos, hay un estrecho pasillo entre los dos depósitos de baterías. Alguno de los pobres marineros tendría que venir por aquí, subir por uno de estos agujeros y tumbarse en este tablero. Después, podría moverse hacia adelante y hacia atrás, porque ese tablero tenía raíles. Durante el tiempo que estaba en ese espacio tan pequeño, tenía que tener mucho cuidado de no tocar esos conectores eléctricos expuestos. En estas baterías había electricidad de sobra para matar a una persona. Los motores diésel del tipo 21 pueden recargar las baterías en tan solo 5 horas. Pero necesitan oxígeno para funcionar, por lo que solo se pueden usar en la superficie o a la profundidad de periscopio gracias a la toma de aire elevada. Este nuevo invento permite que el aire entre al submarino cuando esté un poco por debajo de la superficie. La toma de aire elevada del tipo 21 es muy ingeniosa, ya que cuenta con una válvula esférica para impedir que el agua entre en el barco, a la vez que permite que pase aire indirecto para que funcionen los motores. Lo más inteligente que diseñó Bolter fue que los tubos de entrada no conectaran directamente con el diésel. El aire entraba por estos tubos y salía por aquí, justo por encima del filtro de aire del motor. Los tubos permitían que entrara aire en el barco y el diésel sacaba el aire de la atmósfera del submarino. Eso significaba que si una ola sobrepasaba la parte superior de la toma de aire elevada y la válvula se cerraba, los motores diésel podían seguir funcionando un tiempo usando el aire del barco. Al contrario que el tipo 7, los motores del tipo 21 pueden funcionar bajo el agua hasta en las aguas más revueltas. Pero la innovadora construcción del tipo 21 y su tecnología revolucionaria giran solo en torno a un aspecto crucial: su potencia de disparo. Era el fin último del tipo 21. Este era su principal sistema de armas. Aquí tenemos 6 tubos para torpedos de 53 centímetros. Hay un par aquí, otro par ahí abajo y otro par bajo el suelo.
En todos ellos se podía meter un torpedo, un arma formidable. Tenían aproximadamente unos 250.000 kilos de explosivos en la parte delantera. Eran misiles enormes, unas armas que podían hundir un barco de un solo disparo. El tipo 21 tenía 20 torpedos, 6 ya cargados en estos tubos y otros 14 en la sala que hay detrás. Aunque el tipo 21 tenía más tubos para torpedos que el tipo 7, su mayor ventaja era su sistema de recarga automática. Podía recargar todos los tubos para torpedos en menos tiempo del que tardaba el tipo 7 en recargar solo uno. Este submarino podía lanzar 18 torpedos a un convoy en 18 minutos. Tenía el potencial para ser absolutamente devastador. El tipo 21 es más silencioso y se sumerge a más profundidad que cualquier submarino anterior. Y sumergido, es más rápido que muchos de los convoyes mercantes que viajan por la superficie. El submarino es un arma letal. Algo que Hitler estaba esperando. Entre junio de 1944 y abril de 1945 se fabrican 119 submarinos tipo 21 en perfecto estado de funcionamiento. Pero debido a la larga formación de las tripulaciones, solo 2 entran en activo. Es demasiado tarde. Alemania ha perdido la guerra. El Ejército Rojo ha saqueado Berlín y Hitler ha muerto. Dönitz ordena hundir todos los submarinos tipo 21 finalizados para evitar que caigan en manos del enemigo. Destruyen 84, pero no es suficiente. Los aliados logran hacerse con ellos y se convierten en el modelo del primer submarino del mundo con propulsión nuclear, el USS Nautilus. En ese sentido, fue uno de los diseños más influyentes y exitosos de la tecnología armamentística alemana en la Segunda Guerra Mundial. La amarga ironía es que los nazis crearon la superarma submarina más avanzada de la historia. Pero nunca pudo disparar ni un solo torpedo al enemigo. Si el tipo 21 hubiera intervenido en la batalla del Atlántico 2 años antes, en 1943, es difícil imaginar cómo hubieran podido los aliados seguir enviando convoyes por el Atlántico. No existía ninguna tecnología que pudiera encontrarlos o destruirlos, pero el tipo 21 entró en la guerra demasiado tarde para marcar la diferencia. Pero la obsesión de Hitler por las armas tecnológicas más avanzadas no se limita solo al mar. También se centra en los ataques por tierra. La fascinación de Hitler por los tanques gigantes y las armas grandes comienza en la Primera Guerra Mundial. Como cabo en el frente de batalla, Hitler presencia el poder de la artillería pesada de primera mano. Hitler vivió la importancia de la potencia de los bombardeos incesantes. Eso sería algo que recordaría de sus años en la infantería. La gente suele ver la Primera Guerra Mundial como la guerra de las ametralladoras, pero en realidad fue la guerra de las piezas de artillería. Los cañones se hicieron más grandes y pesados y aumentaron su alcance, lanzando proyectiles cada vez más grandes y pesados a distancias cada vez mayores. En la Primera Guerra Mundial, Hitler no solo vio cómo aumentaba la artillería, también cómo tenía más movilidad gracias a la aparición del primer tanque, el Mark I británico. Eres un hombre de la infantería alemana en 1917 y sobre tus trincheras aparece un gigante de metal inmune a los disparos de las pequeñas armas que tienes. La primera vez que uno de esos tanques arrasó una trinchera tuvo que ser una experiencia aterradora. 15 años más tarde, Hitler se hace con el poder prometiendo vengarse de las pérdidas de la Primera Guerra Mundial. Pero los tratados de paz prohíben a Alemania construir tanques, un arma necesaria para los ejércitos modernos. Por eso, Hitler aprueba desarrollarlos en secreto. Hoy en día, escondido en un bosque de pinos, se encuentra un complejo militar nazi abandonado que una vez lideró el desarrollo de armas en todo el mundo. Son los antiguos cuarteles generales de las operaciones encubiertas nazis.
Son más de 25 kilómetros cuadrados de laboratorios con armas de alta tecnología, campos de tiro, tanques y depósitos de combustible. Aquí los científicos nazis crearon los primeros misiles balísticos de la historia. Y también nacieron aquí unos tanques revolucionarios. El coronel Chris Wilbeck es un veterano de guerra de Irak e historiador de tanques. Aquí es donde hacían las pruebas a los tanques, pero ahora está abandonado. Ha visto días mejores. Las pruebas realizadas aquí transformarían la idea de Hitler sobre cómo luchar en tierra con más movilidad. Nadie quería tener otra guerra, como la Primera Guerra Mundial. Por lo que todos pensaron en qué podían hacer los tanques para añadirle más movilidad al campo de batalla y evitar así una guerra larga y costosa. Esas ideas comenzaron en 1935 con el primer tanque nazi, el Panzer I. Los nuevos Panzers de Hitler prometían una movilidad sin precedentes en el campo de batalla. Pero había un problema. Los Panzers que tanto impresionaron a Hitler eran muy pequeños, solo medían 1,80 metros de alto e incluían solamente ametralladoras. Cabían 2 hombres dentro, pero enseguida se dieron cuenta de que unos tanques así no iban a ganar una guerra moderna. Entre 1934 y 1939 la Alemania nazi fabrica una serie de Panzers más grandes con mayores armas. El Panzer II incluía un cañón y el Panzer III un cañón un poco más grande. El Panzer IV tenía un cañón aún más grande. Pasaron del Panzer I, que pesaba unas 5,8 toneladas, a las 20 toneladas que pesaba el Panzer IV. En solo 5 años, los Panzers de Hitler cuadriplican su tamaño. Ya no es un secreto. Los Panzers están a punto de entrar en acción por primera vez. En septiembre de 1939 estos tanques entran arrasando en Polonia, comenzando así la Segunda Guerra Mundial. La velocidad y la potencia sin precedentes de los Panzers da origen a un nuevo término: Blitzkrieg, guerra relámpago. Crearon enormes agujeros en las líneas polacas y en las líneas francesas. Los franceses no fueron capaces de seguir el ritmo que imprimían los alemanes a la guerra. Tras la derrota de Francia, Hitler centra su atención en el este, reclutando la mayor tropa de invasión de la historia en la frontera soviética. 3.600 tanques y 4 millones de hombres. Los Panzers alemanes están preparados para invadir Rusia. Están muy confiados. ¿Contra quién luchaban? Contra el Ejército Rojo. Su propaganda había mostrado durante años, antes incluso de que los nazis tomaran el poder, que los bolcheviques eran un puñado de campesinos catetos e ignorantes. Los alemanes creían que iba a ser pan comido. El 22 de junio de 1941 comienza la invasión alemana. En pocas horas descubren algo sorprendente. Los soviéticos tienen un tanque mucho mejor. El T-34. En batallas anteriores en toda Europa, las unidades blindadas de Hitler habían destrozado todo lo que se interponía en su camino. Pero el T-34 es más pesado y más rápido. Está mejor blindado y sus disparos son más potentes que los de los Panzers más modernos. Hitler necesita tanques más grandes. Ese nuevo supertanque será muy diferente a los Panzers anteriores. Se le llamará Tiger. El desarrollo del Tiger fue un punto de inflexión crucial porque marcó el momento en el que los alemanes dijeron sí, en lo que respecta a la guerra, cuanto más grande mejor. Hoy en día, en un viejo almacén de harina en Suiza, están construyendo desde cero un Tiger II excepcionalmente raro.
Para Ralph Ratz, historiador de tanques, supone una oportunidad sin precedentes para ver de primera mano los restos que suponía fabricar una máquina así. Es una vista impresionante. El Tiger tiene miles de componentes de precisión, muchos hechos a mano. La principal razón de su tamaño y complejidad es el cañón. Si construyes un gran cañón que dispara, irá hacia atrás por el retroceso. Por eso, si el cañón se mete en la torreta, necesitará espacio y tendrás que crear una torreta más grande para que el cañón tenga espacio para retroceder sin problemas. Así que, si haces más grande el cañón, también tendrás que hacer más grande todo. Para incluir un enorme cañón de 88 milímetros, el Tiger tenía que ser el doble de grande que cualquier Panzer anterior y pesar 60 toneladas. Hace casi 70 años que se construyó el primer Tiger. E incluso hoy en día sigue siendo un tanque físicamente impresionante. Tuvo que ser una visión tremenda para los alemanes que lo fabricaron y los enemigos que tuvieron que enfrentarse a él. Lo que hizo que este tanque destacara en la Segunda Guerra Mundial fueron dos cosas. La primera era que estaba muy blindado. Tenía una armadura delantera de unos 100 o 120 milímetros. La segunda era su cañón principal de 88 milímetros, capaz de disparar aunque se moviera a mucha velocidad. Podía destrozar los tanques enemigos a una distancia a la que los tanques enemigos no podían dispararle a él. El Tiger mide más del doble que el principal tanque soviético, el T-34. Cuenta con una ingeniería de precisión hecha a mano y hasta incluye su propio manual de instrucciones. Elaboraron este manual muy bien escrito y con muchas ilustraciones para los que trabajaban con el Tiger. Así todos los hombres sabían lo que tenían que hacer y su función en el Tiger. Para atraer su atención, el manual del Tiger incluía imágenes de mujeres con poca ropa. Además, el ministro de Armamento, Albert Speer, les dice a los tiradores que no malgasten la munición. También incluye ingeniosos consejos para lidiar con el excepcional peso del tanque. Aquí pone, si no sabes si el Tiger pesa demasiado para un terreno concreto, coge a un compañero a cuestas, vete al lugar del que no estás seguro y levanta una pierna. Si no te hundes, la presión del terreno es suficiente para aguantar el peso del Tiger. Si te hundes, el Tiger pesa demasiado. El peso era un problema, pero también aportaron soluciones para que los soldados decidieran qué hacer. El Tiger es una costosa arma diseñada para machacar las líneas soviéticas. Hitler la pondrá a prueba en la mayor batalla de tanques de la historia. Primavera de 1943. Frente ruso. Las fuerzas alemanas se preparan para atacar una zona a 200 kilómetros de la ciudad de Kursk. Había dos razones por las que los alemanes querían realizar ese ataque. La primera era porque así reducirían el frente en 270 kilómetros y la segunda y principal era para reunir la máxima cantidad posible de fuerzas soviéticas y con suerte derrotarlas. Todo el mundo sabía que era un momento decisivo de la guerra. Si los alemanes perdían en Kursk, sus aspiraciones en el frente del este habrían acabado. En términos de eficacia, atacando tanques enemigos o destrozándolos, el Tiger era muy efectivo. La tasa de muerte era muy alta. Tras 5 días de lucha, el Tiger ayuda a que las fuerzas alemanas avancen hasta 30 kilómetros. Pero a pesar de la carnicería, los T-34 de los soviéticos siguen apareciendo. El problema que tenían los alemanes en el frente del este era el gran número de enemigos que encontraron. Parecía que no acababan nunca. Eran como la hidra, que si le cortaban la cabeza aparecían más. Mientras Alemania estaba creando su obra maestra hecha a mano, las fábricas de tractores soviéticas habían construido miles de T-34. El Tiger,
Un tanque de alta tecnología se había visto superado en número y su mantenimiento era un problema. Mecánicamente era muy complejo y pesaba mucho, por lo que tenía problemas con el motor, la transmisión y la suspensión, y eso hacía que se averiara mucho. Muchos de los Tiger enviados a Kursk no fueron derrotados por el enemigo, sino por su diseño tan complejo. Los registros alemanes indican que se destruyeron la misma cantidad de tanques por sus propios soldados para evitar que pasaran a manos enemigas tras haberse dañado que por los disparos soviéticos. Alemania tiene muy pocos Tigers para romper las líneas soviéticas cuya profundidad es de más de 100 kilómetros. Tras perder 54.000 hombres y más de 250 vehículos blindados, Hitler abandona la ofensiva en Kursk. En Kursk fue la última vez que los alemanes avanzaron en el frente del este. La última vez que avanzaron en territorio soviético. A partir de entonces no pararon de retroceder. A pesar de perder la batalla de Kursk, los éxitos individuales de los Tiger convencen a Hitler de que cuanto más grandes fueran, mejor. Para él, el siguiente paso tiene lógica. Alemania construirá el primer megatanque de la historia. La idea de construir un megatanque de entre 100 y 250 toneladas llevaba 30 años circulando por toda Europa. Casi todos los países importantes tenían uno o dos diseños guardados en un cajón. Los diseñadores enseñan al Führer sus nuevos planes, incluyendo un impresionante diseño 10 veces más grande que cualquier tanque que se haya construido hasta la fecha. El diseño del tanque nazi más grande, conocido como Landkreuzer, es el sueño de un ingeniero de submarinos de Krupp Steel. Este es el único diseño que existe de ese vehículo. Mirando los planos y teniendo en cuenta sus dimensiones, es como un barco terrestre. Mediría unos 11 metros de alto. Es casi el tamaño de un edificio de 4 plantas. La longitud total del diseño sería de unos 39 metros. Era tan grande que no podían usar motores normales. En este caso, Groth era un ingeniero de submarinos, por lo que utilizó lo que conocía, motores de barcos con unos 2.200 caballos de potencia, y planeó instalar 8. El Landkreuzer es poco menos que un buque de guerra con ruedas. A este enorme monstruo de acero se le llamó Maus. Es un reto de ingeniería monumental. Sería horrible y aterrador para el enemigo enfrentarse a algo así, pero en realidad nunca tendrían que enfrentarse a él a menos que lo tuvieran justo delante, porque ese monstruo no podía ir a ninguna parte. Este edificio era el que albergaba los dos Panzer VII, el Maus. Aquí es donde probaban todas sus armas nuevas y se aseguraban de que cumplieran con los requisitos exigidos. Ver el tamaño del lugar en el que guardaban los tanques impresiona mucho. Hitler y los nazis depositan muchas esperanzas en los Maus almacenados aquí. Esperaban que un superarma así, una fortaleza móvil prácticamente, pudiera acabar con todo lo que se interpusiera en su camino. La presión en las orugas era muy buena. Estaba tan bien distribuida en el terreno que el tanque podía alcanzar los 15 o 20 kilómetros por hora en campo abierto. En tierra firme, el Maus consume una cantidad altísima de combustible, ya que gasta 3 litros cada 112 metros en una época en la que el combustible es cada vez más escaso. Los altos mandos nazis están divididos y no saben si comenzar a fabricarlos a gran escala. Pero la guerra no espera. En junio de 1944 los aliados invaden Normandía.
En una semana se han adentrado mucho en el interior. Para contraatacar, los nazis deben confiar en su primer supertanque, el Tiger. Pero Alemania no ha construido los suficientes. Durante la Segunda Guerra Mundial construyen más de 1.300 Tigers, mientras que Estados Unidos ha fabricado 50.000 Shermans. Y el enorme supertanque de Hitler, el Maus, resulta ser una locura. El Maus era un truco de marketing que permitía a la gente seguir creyendo en esa estúpida y despiadada guerra, aunque ya estuviera todo perdido. Todo el mundo sabía que habían perdido. En marzo de 1945, los soviéticos llegan a Alemania y descubren 2 Maus abandonados cerca de Kummersdorf. Realizan pruebas a los Maus, pero llegan a la conclusión de que su uso es poco práctico. Nunca se volverá a fabricar un tanque así de grande. Yo diría que el Maus era un callejón sin salida evolutivo en cuanto al desarrollo de tanques, porque no tenía la movilidad necesaria para realizar ninguna acción práctica en un campo de batalla moderno. El Maus era un arma demasiado grande para ser práctica. El resultado del amor de Hitler por lo grande y su obsesión con las superarmas también se centró en los cielos. Alemania, 1945. Una flota de bombarderos aliados vuelve a casa tras haber liberado su carga mortal cuando una misteriosa forma aparece en el aire. Es la nueva arma maravilla de Hitler. El Messerschmitt Me-262, un revolucionario avión sin hélices capaz de volar a 190 km por hora, más rápido que cualquier avión de los aliados. La historia de este caza de alta tecnología comienza en la década de 1930. En la carrera por construir el primer avión de reacción del mundo. James Holland, escritor e historiador de la Segunda Guerra Mundial, ha estudiado los primeros años del desarrollo de los aviones de reacción. En 1939 había al menos 7 u 8 motores de reacción diferentes desarrollados por varios fabricantes de aviones alemanes. Era un trabajo pionero que superaba lo que se hacía en el resto de los países del mundo. Los motores de pistón estaban llegando al final de su fase evolutiva. No podían mejorar mucho más. Los ingenieros aeronáuticos alemanes como Willy Messerschmitt experimentan con otras formas de que los aviones surquen los cielos. Los líderes militares siempre quieren los aviones más rápidos. El historiador en materia de aviación Mike Pavelek explica cómo funcionaban los motores del Me-262. Inventaron los motores turborreactores, el culmen de la tecnología aérea de la Segunda Guerra Mundial. Es un diseño de flujo axial, lo que significa que el aire fluye directamente a través de todo el motor y sale por la parte trasera. Lo que tenemos aquí en esta sección es un compresor de flujo axial de 8 etapas. El aire se extraía desde la parte frontal y se comprimía a través de esta serie de tubos y se le forzaba a entrar en las cámaras de combustión, donde se añadía el gas al combustible. Ahí se quemaba y se expandía, lo que generaba la propulsión necesaria para que el avión se elevara y volara. El 27 de agosto de 1939 los alemanes pilotan el primer avión de reacción del mundo. Este avance significa que su fuerza aérea podría tener una enorme ventaja sobre sus enemigos. Pero por ahora el avión es solo un prototipo, no se ha probado su eficacia en batalla, por lo que siguen confiando en sus eficaces aviones con hélices. La Luftwaffe tenía la confianza por las nubes. El mundo nunca había visto una conquista con la magnitud que querían los alemanes. Parecía que eran imparables. El éxito de la Luftwaffe genera un daño colateral. Sus aviones de hélices convencionales tienen un rendimiento tan bueno que los nazis disminuyen el ritmo de su programa de aviones de reacción. Su desarrollo continuará despacio.
En 1943, las tornas cambian. La ofensiva alemana en Rusia fracasa. Ahora les toca a los nazis defenderse. Los bombarderos estadounidenses y británicos causan estragos en su corazón industrial. Los alemanes necesitan un arma nueva para frenar los ataques. Hitler estaba obsesionado con sus armas maravilla y tiene muchas esperanzas puestas en cualquier cosa que implique una tecnología nueva, dinámica y emocionante. Las esperanzas se centran en los aviones de reacción revolucionarios de Alemania. En 1943 un avión se alza como el favorito del programa nazi de aviones de reacción. El Messerschmitt Me-262. Supera en velocidad a cualquier avión en ese momento. El piloto de cazas Gary Krenbull lo sabe mejor que nadie. El Me-262 fue un salto cualitativo, ya que contaba con motores de reacción, lo que le aportaba una velocidad tremenda y una potencia increíble que superaba las de cualquier avión de hélices. Los motores del avión logran que supere los 800 km por hora. El Me-262 no se parece a ningún avión anterior. Los nazis creían que ese avión podría ganar la guerra, o al menos ser una gran baza para expulsar a los bombarderos estadounidenses del cielo. 18 de marzo de 1945. 37 Me-262 atacan más de 1.300 aviones aliados. Los alemanes, superados claramente en número, derriban 13 bombarderos enemigos perdiendo solamente 3 de sus aviones. Una tasa de más de 4-1. El Me-262 demuestra lo letal que puede ser, pero ya es demasiado tarde. Al final de la guerra, la Luftwaffe no tenía pilotos suficientes para sus aviones, ni combustible suficiente para que volaran, ni unidades de mantenimiento suficientes para repararlos. Los alemanes tenían un arma maravillosa que se vio sobrepasada por la superioridad material de los estadounidenses y británicos. Puede que no cambiara las tornas de la guerra, pero el Me-262 sentó las bases para la era de los aviones de reacción. Las características de diseño del Messerschmitt se siguen viendo en todos los aviones de reacción de combate que surcan los cielos, hasta en el moderno Eurofighter. Hay aún varios aspectos cruciales heredados del Me-262. El primero es que fue el primer avión a reacción de combate y solo eso ya es importante. Lo segundo es su legado. Todo el trabajo experimental que se ha realizado en materia de aerodinámica y diseño aéreo. Tras la guerra, el resto del mundo se benefició mucho de ellos. El Me-262 es un avión que no deberíamos olvidar nunca. Cualquiera al que le gusten los aviones, aunque no entienda mucho, no podría resistirse al Me-262. Aunque no debemos olvidar sus orígenes, y que se construyó en unas condiciones horribles, en fábricas subterráneas, por un monstruoso régimen responsable de unos niveles indescriptibles de miseria, muerte y caos. La obsesión de Hitler por las megaarmas le impulsó a lograr impresionantes avances tecnológicos que se siguen utilizando hoy en día. Pero a pesar de la innovación detrás de su desarrollo no fueron suficientes para ganar la guerra. Y el Tercer Reich acabó cayendo.